De esta forma llegamos al final de este recorrido informativo. Yo soy Juan José Ríos. Ahora llega el momento de las conversaciones, las entrevistas, el análisis. Dos temas hoy sobre esta mesa. Uno, cómo el Ministerio de Salud ha solicitado al Tribunal Supremo Electoral que autorice que se realicen las asambleas de partidos políticos. Y el segundo tema es la suspensión, lamentablemente, luego de 120 horas de trabajo continuo de víctimas de queja en Alta Verapaz. Así que, compañeros, buenas noches. Adelante. Gracias, muy buenas noches. Arrancamos a las 8:45 en esta segunda etapa ya de análisis y entrevistas. En esta noche, como todos los martes, también saludamos a Marinés Rivera, que se suma acá a este espacio. ¿Cómo estás? Bien, Mario, un gusto estar aquí contigo a las 8:45, pues para platicar un poco respecto a todas estas situaciones, ¿no?, que está atravesando el país ahora por el tema del huracán ETA, lamentablemente, ¿verdad? Toda la situación que estamos viviendo y también por las cuestiones que nos deja el COVID-19, la pandemia que todavía pues sigue entre nosotros y que tenemos que aprender a vivir con ella. Por supuesto, y vamos a arrancar precisamente con ese tema porque el Ministerio de Salud Pública le ha solicitado al Tribunal Supremo Electoral no prohibir las asambleas de los partidos políticos siempre que se cumplan las medidas de bioseguridad. Ponemos en contexto este primer tema. El Tribunal Supremo Electoral, a través del acuerdo número 360-2020, dio a conocer que se suspenden todas las actividades de las organizaciones políticas que conlleve aglomeraciones de personas. La suspensión contempla asambleas nacionales, departamentales y municipales. El TSE refiere que las organizaciones políticas deberán contar con protocolos de bioseguridad y protección para este tipo de actividades para que no haya vulnerabilidad de las personas y así contagiarse de COVID-19. Sin embargo, ha habido mucha polémica en torno a esto. Hoy el Ministerio de Salud le ha solicitado al TSE que no prohíba las asambleas de los partidos políticos. Vamos a hablar acerca de este tema que ha provocado reacciones en la esfera política guatemalteca, y para analizar esto nos enlazamos a esta hora de la noche con el doctor Carlos Hoffman. Él es analista político, y también con el doctor Conrado Reyes, doctor en Derecho. Ambos muy buenas noches, bienvenidos a este espacio. Gracias, buenas noches. Buenas noches a ambos, pues un gusto tenerlos aquí con nosotros. Doctor Reyes, si usted nos puede dar pues un poco, hablar de su opinión respecto a la suspensión de estas asambleas de partidos políticos y lo que señala pues este acuerdo que ya mencionaba Mario, 360-2020, ¿cuáles son sus impresiones al respecto? Lo primero que tenemos que recordar es que la ley electoral y de partidos políticos es una ley de categoría constitucional. O sea que fue la misma Asamblea Nacional Constituyente la que elaboró esta ley. Bajo ese principio de supremacía constitucional, o sea, estar en la cúspide del ordenamiento guatemalteco, la ley electoral y partidos políticos no puede modificarse, no puede alterarse, salvo un procedimiento también que está establecido en la propia Constitución y en la ley electoral, en la cual se hace una convocatoria, se pide una opinión consultiva a la Corte de Constitucionalidad, etcétera, para la reforma. Ya se ha hecho intentos de reforma de la ley electoral en el pasado, algunas han sido viables, otras no han sido viables, y saco esta colación porque una autoridad, en este caso los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, solo pueden hacer aquello que la misma ley, la Constitución y la ley les autoriza. Y en ninguna parte de la ley electoral, y mucho menos en la Constitución, se prohíbe a ningún partido político hacer asambleas nacionales, departamentales o municipales. Todo lo contrario, la ley electoral obliga a los partidos políticos a realizar las asambleas para que se documente la existencia y permanencia de los partidos políticos aún en época no electoral. Para hacerlo un poquito más comprensible, la ley electoral de partidos políticos no faculta y no permite que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral puedan ordenar que no se realicen las asambleas. Es claramente una obligación de los partidos políticos realizar las asambleas. Es penoso, realmente es penoso el contenido de un acuerdo del Tribunal Supremo Electoral que prohíba esto, no solo porque además de
no tener sustento en la ley electoral, más se pone en evidencia la falta de sustento ahora que el Ministerio de Salud Pública emite una resolución o una disposición administrativa. ¿Qué quiere decir eso? Al más bajo nivel en el ordenamiento jurídico, en el cual le dice a los mismos magistrados del Tribunal Supremo Electoral, mire, o sea, usted no puede contrariar la ley, o sea, usted lo que tiene que hacer es exigirle a los partidos políticos que cumplan las normas de prevención en el contagio del COVID-19. Pero usted no se puede basar en las medidas de prevención de la propagación de la pandemia que nosotros hemos emitido para argumentar que los partidos políticos no deben realizar asambleas internas que la ley electoral de partidos políticos les ordena que deben hacer. O sea, al final los magistrados lamentablemente demuestran su poco conocimiento en materia electoral, que es una de las mayores responsabilidades que debieran haber tenido en estos meses de pandemia, incluso haber estudiado a fondo la ley electoral, y en este caso debieran ya emitir ellos, eso sí, como autoridad en materia electoral, unas disposiciones y reglamentaciones propias en materia electoral para los partidos políticos y todas las organizaciones políticas para establecer cómo se deben realizar las asambleas, en qué condiciones, en qué lugares, cuáles registros se van a hacer, cuáles medidas de bioseguridad, etcétera, etcétera. O sea, el Tribunal Supremo Electoral en esa parte sí debe facilitarle a los partidos políticos o darles parámetros, límites de lo que deben hacer en cada una de sus asambleas. Ahora bien, doctor Hoffman, tomando en cuenta ya los antecedentes que nos da el doctor Conrado Reyes en cuanto a que para entendimiento de todos en ninguna parte de la ley dice que se tiene la facultad para prohibir este tipo de asambleas, partamos también del contexto de este año 2020, que la pandemia trastocó absolutamente toda la normalidad que teníamos antes del mes de marzo. Pero también partamos de esta idea coloquial de no hagas cosas buenas que parezcan malas. Hay, digamos, algunas voces que están alertando o se le fueron a la yugular al TSE por hacer este tipo de advertencia de que se cesaba todo tipo de asamblea departamental, municipal de los partidos políticos. Tomando en cuenta las dos cosas, un año en pandemia, pero este otro tema en donde no se le faculta por ley esta decisión al TSE, ¿cómo entendemos entonces la decisión tomada? Yo pienso que hay, por supuesto que hay un superestrato que se llama esa tragedia sociosanitaria que es el COVID-19, que ha trastocado absolutamente todos los órdenes del país. Eso es un hecho innegable. Esto viene un poquito en el sentido de cuando fueron elegidos estos magistrados nuevos del Tribunal Supremo Electoral, que pareciera que, a diferencia del anterior, que finalmente lo rebasó la propia elección, pero que tuvieron un papel interesantemente fuerte, este Tribunal Supremo Electoral tiene una imagen como que de estar sujeto más bien por debajo de los partidos y personajes que normalmente deberían estar sujetos al tribunal y no al revés. Entonces, esta norma o esta disposición se interpreta como una interrupción del sistema político absolutamente, porque los partidos políticos son los que sustentan formalmente, al menos, la democracia electoral, y lo hacen a través de la vigencia de sus órganos, y eso implica asambleas. La disposición no debió negarle el derecho que tienen esos partidos a celebrar asambleas. La disposición debió establecer los cómo. De hecho, incluso por este tipo de plataformas o por cualquier otro tipo de disposición, podría ser incluso no tan presencial, pero simplemente cancelarlo significa que los comités pro formación de partidos políticos no pueden, porque tienen un tiempo preciso para poder llegar a la competencia, y los partidos políticos vigentes al incurrir en ilegalidad por no estar celebradas sus asambleas, prácticamente estarían deshechos del sistema democrático bajo el cual se apoya órganos tan importantes como el Congreso, u órganos que son elegidos por el Congreso, por ejemplo, porque no tendríamos vigencia de esos partidos políticos y por lo tanto
todos serían tránsfugas técnicamente hablando. Es una crisis severa y que necesita y amerita obviamente una redisposición de esta medida que es abiertamente antidemocrática y poco razonada. De hecho, tiene que venir el propio Ministerio de Salud a enmendar la plana y a decirles que sí se pueden hacer. Lo único es que obviamente con las medidas sociosanitarias adecuadas para poder celebrar ese tipo de asambleas. Así que el Tribunal Supremo Electoral en realidad está dando tumbos muy peligrosos para la democracia y estamos viendo no vitalidad política, sino verdadera crisis de contenido democrático de las instituciones democráticas que son las responsables de que el sistema democrático y el régimen democrático en Guatemala funcione. Ahora, digamos, doctor Reyes, ¿cómo interpreta usted esta decisión de parte del Tribunal Supremo Electoral? Ya nos adelantaba en su intervención, digamos, ¿considera usted que es desconocimiento legal de parte de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral o que puede haber, digamos, intereses detrás del tribunal al suspender estas asambleas y que no se lleven a cabo? Gracias, Manuel. Realmente ese, creo yo, es el motivo principal a encontrar, ¿verdad? No puede alegarse desconocimiento. Los magistrados tienen experiencia judicial algunos, fueron magistrados de Corte Suprema, fueron abogados de algunas entidades públicas. O sea, hay un bagaje ahí de experiencia y conocimiento que definitivamente no puede pensarse solamente en que por ser materia electoral y porque nunca habían estado ellos en alguna órgano administrativo del Tribunal Supremo Electoral o el Registro de Ciudadanos, pues se equivocaron. No, aquí hay un asunto importante que posiblemente esté atrás de la razón política o económica de ese acuerdo, y es el costo que tiene que invertir cada partido político y cada secretario general de partido político existente en realizar las asambleas municipales primero, departamentales después y la nacional de último. O sea, aquí el tema también es intereses de grupos de poder dentro de los partidos políticos que o no tienen legitimidad para mantener la Secretaría General o el Comité Ejecutivo Nacional o el Comité Departamental o el Municipal dentro de cada partido o dentro de algunos partidos. Y eso puede ser uno de los motivos. El otro es los partidos con más presencia a nivel nacional, el costo económico que representa cumplir con el requisito legal de celebrar esas asambleas en todo, a lo largo y ancho del país. Entonces, habría que buscar esos de veramente motivos que podrían haberse librado de esos costos y de esa confrontación interna de los partidos políticos si este acuerdo del Tribunal Supremo Electoral hubiera o permaneciera vigente. Pero también tengo entendido que de hecho fue hasta impugnado en vía de amparo por algún partido político, pero no esa tampoco es la vía, porque el acuerdo del Tribunal Supremo Electoral habría que estudiarlo y si es de carácter general debería sufrir primero una acción de inconstitucionalidad, no una vía de amparo. Dependiendo también el enfoque y la urgencia, podría justificarse una acción de amparo, pero por algún partido político que ya estaba realizando sus asambleas, pero es un asunto complejo técnicamente desde el punto de vista del derecho, pero desde el punto de vista objetivo, desde el punto de vista económico y político, sí se pueden visualizar los otros intereses. Ahora bien, doctor Hoffman, estamos en el año 2020, pero es, digamos, un derecho de las organizaciones de los guatemaltecos, pues ver con miras al año electoral 2023. Esta situación de la pandemia, pues, insisto, ha trastocado todo tipo de actividad. Debería, tal como dice el doctor Conrado, debería ya el TSE entonces decretar lineamientos para que todo esto se adecue a esta llamada nueva normalidad, tomando en cuenta que, tal y como usted también ya lo mencionaba,
los tiempos en todo esto son muy rigurosos y habrá más de alguien que va a alegar en el futuro que el TSE tomó decisiones que no les permitió cumplir, dado todo ese tema de la pandemia. ¿Cree usted que se debería ya entonces estar trabajando en esto para no atrasarnos más? Supuesto, el tema del COVID-19 viene para quedarse por años en el futuro y necesitamos readaptarnos, por supuesto, en todos los órdenes del país. El tema de los tiempos es delicado, no solo por los tiempos que la ley otorga, sino porque es bastante ineficiente el propio Tribunal Supremo Electoral para procesar la información que los partidos aportan. Es muy alambicado el proceso que hay, muy difícil el proceso de generar adhesión y generar después afiliación en los partidos. Digamos, son hojas en donde si hay un solo error en una sola línea, invalidan toda la hoja. Eh, y además tienen un tortuguismo enorme en meter la información digitada de las hojas de adhesión y después de afiliación de los partidos, lo cual genera esa ineficiencia que no les quede prácticamente tiempo para la etapa de competencia. El actual partido oficial es el que tiene el récord nacional de velocidad para constituirse en un partido, lo hizo en 3 años. O sea, en otras palabras, aún siendo súper eficiente en el tema de sus asambleas, se demora más de 3 años en poder lograr tener esa institución de derecho público que se llama partido político. Los comités cívicos son un poco más cortos de ese proceso, pero en realidad es el propio Tribunal Supremo Electoral con su propia ineficiencia que produce muchas de estas situaciones de crisis que encima complejiza más con una disposición como esta en donde les suspende las asambleas y por lo tanto no les dan ningún tipo de opción para poder tener plenitud. De hecho, no es ninguna casualidad que la UNE sea la que esté planteando una serie de reservas y que fue la que realmente protestó como muy airadamente por todo este proceso, y es porque está en una competencia interna muy dura, muy intestina, y ganar tiempo para una de las partes es sumamente importante para sus asambleas mientras se recompone el poder de ese partido. Así que hay una parte muy interesada en que se realicen las asambleas y una parte muy interesada en que se suspendan las asambleas. Así de fácil el tribunal puede inclinar la balanza democrática interna incluso de un partido político. Así que en realidad estamos metidos en un grave lío democrático producto de que la institución que es garante del derecho público en materia electoral esté teniendo una crisis y una serie de disposiciones que son no solo antidemocráticas e ilegales, sino francamente que trastocan todo el sistema del régimen político que nos tiene en este momento en democracia. Yo creo que es importante que recapaciten, por supuesto, los niveles de autoridad, porque no puede negarse ese derecho a la permanencia de los partidos políticos en el tiempo, sino también que deberían tener muchísima más materia en cómo generar eficiencia y eficacia en los sistemas internos del tribunal para que esta vitalidad política de los partidos sea realmente respetada. Muchos de ellos se quejan muchísimo de situaciones que son discrecionales, calificaciones sobre sus asambleas, que es literalmente por una coma o por un detalle, y pueden darse abajo toda una asamblea precisamente por incluso detalles espurios, ¿no? Hay mucho señalamiento con respecto a esto y el Tribunal Supremo Electoral es una de las instituciones clave del sistema político que necesita reformarse y necesita niveles de eficiencia y eficacia reales. Entonces, en vez de estar generando disposiciones incluso muy sobrepasadas con el tema del sociosanitario vigente a nivel del Ministerio de Salud y las disposiciones del Ejecutivo, que se pasaron por muchísimo más sobre cautela sobre esto, en realidad lo que estamos teniendo es una crisis que está inclinando la balanza en muchos de los partidos. Está evitando que muchos de los partidos sean cancelados, está evitando que muchos de los partidos no tengan las asambleas en esas luchas internas que hay, y está evitando que muchos de los partidos que están intentando, como comités pro formación, intentarse ser partidos, no logren su objetivo en el tiempo. Así que en realidad esto lesiona profundamente los intereses, los mayores y más altos intereses de la patria.
hablando del aspecto legal, justo una de las organizaciones de los partidos políticos que interponía una acción decía pues que esta acción de parte del Tribunal Supremo Electoral era a todas luces una acción ilegal y que pues sobre todo por el tema de extralimitación en las funciones. Digamos, ¿considera usted que el Tribunal Supremo Electoral sí está cometiendo un acto ilegal? Y la otra pregunta que me surge es si pueden incurrir también en algún tipo de responsabilidad de los magistrados del TSE si esta situación pues es ilegal. Efectivamente, y ya lo decía yo antes, ahorita escuchando al doctor Hoffman, pues con mayor claridad podemos verlo. Cuando hay luchas de un partido político, a lo interno de un partido político, y es un partido político que tiene gran representación o gran poder político dentro del Congreso, y también a nivel de alcaldías en todo el país, definitivamente ahí hay que establecer los vínculos de los magistrados o de las personas que emitieron ese acuerdo y deducir responsabilidades, porque en primer lugar, esto es algo que debiera de ponerle atención todos los guatemaltecos mayores de edad. ¿Por qué? Porque el derecho a votar, a elegir y a ser electo específicamente es un derecho humano, es un derecho que nos corresponde a todos los guatemaltecos. Y si no nos están dando la opción de tener en el 2023, como lo decía Mario al inicio, una oferta política razonable, una oferta política depurada y una oferta política que ha cumplido con todos los trámites y requisitos de la ley electoral, estamos empezando a sentar las bases de lo que va a ser la imposición de determinados candidatos o de determinados partidos. Como también lo decía el doctor Hoffman, el que no haya nuevos partidos o el que los 8 o 10 comités por formación de partido político que hoy saca un medio de comunicación escrito el nombre y apellido, incluso el nombre de quién es el que encabeza cada una de las solicitudes ante el registro de ciudadanos, si ellos se ven limitados en su derecho a poder cumplir los requisitos de ley porque el tiempo de los 3 años es muy corto, ellos directamente son los principales interesados en que sus derechos electorales no sean vulnerados por quienes emitieron ese acuerdo. Y también los demás partidos políticos que ya estaban desarrollando o habían tenido una definición de calendario de acciones de realización de sus asambleas municipales, departamentales y la nacional. O sea, aquí, aparte de una responsabilidad y una necesidad de los propios partidos políticos, están también, insisto, los comités de formación de partidos políticos, están todas las organizaciones cívicas o civiles que velan por el sufragio, por la libertad y por la democracia en este país, no digamos las academias y no digamos las demás organizaciones que inciden en la población o influyen en la población al momento de designar o proponer candidatos. Entonces, la responsabilidad es alta. Yo confiaría y esperaría que máxime ante una resolución administrativa, y lo digo así de veras, no porque sea de menos, sino porque en la jerarquía de normas es lo más bajo de poder, por así decirlo, legal, pero también es una normativa que se debe respetar, que por lo menos observen el llamado de atención que le está haciendo el Ministerio de Salud en cuanto a que lo que están emitiendo como acuerdo no tiene sustento o no pueden respaldarse con hechos o definiciones de protección o prevención de la persona o de la salud a las personas, y ellos son los obligados a regular la forma de las asambleas. Entonces, si la responsabilidad se va a deducir, incluso debiera ser de oficio por el Ministerio Público. Existe una Fiscalía de Delitos Electorales, hay una también de responsabilidad administrativa de funcionarios y operadores de justicia. O sea, si se quisiera sentar precedentes y quisiera decir responsabilidades, existen. Porque, ya lo dijimos al inicio, no hay base legal, ni en la ley electoral de partidos políticos, y mucho menos en la Constitución, para limitarle a los guatemaltecos los derechos que concede la ley electoral, y menos a los partidos políticos permitirles violar las obligaciones que les establece la ley electoral de partidos políticos. Ahora, doctor Hoffman, tomando en cuenta todos estos elementos, los tiempos, la pandemia, la situación que hay con algunos partidos políticos que
estaban en proceso de cancelación, todas las denuncias, también ya lo decía ayer el presidente del TSE, el magistrado Franco, en cuanto a que hay 10 denuncias ya presentadas en la Fiscalía de Delitos Electorales. ¿Qué escenario nos espera para el 2023? Bueno, continuar este tipo de disposiciones nos jugamos la democracia como tal. No es una disposición cualquiera la que se emitió recientemente. Es una disposición que mata al sistema electoral y mata la democracia en Guatemala. Así de categórico y de serio es este tema. Pero lo que tenemos ante nuestros ojos es el debilitamiento y el deterioro de una institución que fue fuerte en algún momento y que empieza a debilitarse producto muy probablemente de prácticas clientelares o de presiones políticas de quienes deberían estar regulados por ellos y no en realidad condicionados como actualmente parece ser por su actuar esta situación. Es importante, muy importante que los guatemaltecos estemos muy atentos ante el manoseo de este sistema político, que ya de hecho está bastante trastocado y con graves rezagos en algunas situaciones, pero que considero al menos que nos jugamos la democracia y la institucionalidad democrática en una disposición como esta, y si van a tener disposiciones similares a esta, estamos en un grave lío democrático. Y creo que es importante reaccionar a tiempo y no permitir que este tipo de situaciones empiecen a dar. Ya de hecho están dando bastantes palos de ciego desde el punto de vista de la conducta, o de la conducción de esta entidad tan importante, es un Tribunal Supremo, y por lo tanto hacer una Suprema Corte, igual que las demás Supremas Cortes, tiene una jerarquía muy delicada cuando falla de una forma tan estrepitosamente descarada como lo estamos viendo hoy. Creo que es importante porque no se viola los principios más elementales del derecho y no se necesita ser abogado para saber que esto no es posible que se esté realizando desde una autoridad electoral. Creo que si nos jugamos la democracia, nos jugamos el régimen democrático y nos jugamos el derecho a elegir y ser elegidos. Y creo que es importante que los guatemaltecos estemos muy atentos porque no estamos teniendo un signo de vitalidad política con disposiciones como esta y no estamos teniendo fortaleza en el Tribunal Supremo Electoral, que está empezando a mostrar signos preocupantes de deterioro, de captura y de sujeción a los que deberían estar regulados por él. Bueno, pues muchas gracias al doctor Conrado Reyes y al doctor Hoffman por haber estado con nosotros en este segmento. Gracias. Gracias. Feliz noche. Bueno, María Inés, por lo pronto el Tribunal Supremo Electoral ha dicho que va a analizar esta carta enviada por el Ministerio de Salud en cuanto a que les dice que no deben de prohibir las asambleas de los partidos políticos. Así es, yo creo que cada institución pues tenía la tarea, ¿no?, de tener esos protocolos de bioseguridad, y el Tribunal Supremo Electoral no debería de ser la excepción, sobre todo para llevar a cabo pues estas asambleas que son tan importantes como ya lo mencionaban los dos expertos para nuestra democracia. Y por supuesto para no retrasar los tiempos, que ya nos explicaba el doctor Hoffman, es un tema toral en cuanto a los comités pro formación. 10 de la noche con 3 minutos, vamos a la pausa y ya volvemos.